Bueno, y agradecemos, ¿no? por, por abrir su corazón y su vida muchas veces. Y yo sé que todos tenemos un testimonio de vida, lo que Dios ha hecho en nosotros. Creo que a un día lo vamos a dedicar a que nos puedan compartir cada uno de ustedes lo que Dios ha hecho en su vida. Y realmente usted, los milagros existen y Dios hace milagros, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que todo esto suceda. Dios obra y todo el tiempo, y Dios ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos ser efectivos, para que nosotros podamos encontrar la plenitud aquí en la tierra. El mundo nos ofrece la felicidad, pero la felicidad tiene fecha de caducidad, o sea, se termina, pero la plenitud a la que hemos sido llamados es en Cristo, y eso es algo eterno. Entonces, cada día nosotros vamos alcanzando esa plenitud a la cual Dios nos está llevando a nosotros. Y hoy quiero compartirte acerca de la identidad. Es muy importante esto. Algo que de lo que decía David es, lo que él encontró es una identidad, pero no la encontró en sí mismo, porque el mundo busca una identidad en sí mismo o en alguna otra persona, pero nosotros fuimos llamados a encontrar nuestra identidad espiritual en Cristo. Entonces vamos a hablar acerca de la identidad. Producto del pecado de Adán, venimos al planeta Tierra muertos espiritualmente y carentes de la vida de Dios. Fíjate esto, esto nos debe de ayudar a entender el comportamiento del mundo. Acuérdense, cuando hablamos del mundo, hablamos de un sistema de pensamiento que es ajeno a Dios, totalmente. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo aquel que nace en esta tierra viene carente de la vida de Dios, entonces podemos entender un poquito por qué su comportamiento es de tal manera. Porque aún la Escritura dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales. Entonces, a veces nosotros no podemos entender. Nosotros que ya estamos en Cristo, se nos ha abierto la mente, se nos ha quitado el velo y podemos ver las cosas espirituales. Pero alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es ajeno de la vida de Dios y por lo tanto no puede ver las cosas espirituales como nosotros las podemos ver. Ahora, esto es algo importante. Nosotros que ya estamos en Cristo, todos los que estamos aquí, que ya recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros tenemos la capacidad en Cristo de poder ver las cosas espirituales. Ya para nosotros no estamos ajenos de la vida espiritual. Entonces, lo natural en nosotros es que tengamos progreso, un progreso espiritual en todas las áreas, en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios, en la vida familiar, en todo. Nosotros fuimos diseñados para el progreso, para ir, dice la Escritura, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora, se escucha bonito cuando dices gloria en gloria y victoria en victoria, pero para que haya una gloria y para que haya una victoria, pues también tiene que haber una lucha, tiene que haber una pelea. Entonces, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. La carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 15, cita de la siguiente manera: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y fíjate lo que dice aquí la Escritura. Escuchando lo que dice la Escritura, escucha lo siguiente. Dice: es muy común escuchar que fuimos creados a la imagen de Dios. Eso lo sabemos, eso es común para nosotros, que fuimos creados a la imagen de Dios. Pero las Escrituras revelan que en realidad nacimos a la imagen de Adán. Porque ¿quién fue creado, quién fue hecho a la imagen de Dios? Adán. Pero después de que Adán fue destituido del Edén, fue quitado del Edén,
todos los demás que nacieron, todas las demás generaciones que nacieron a la imagen de Adán. ¿Sí? Entonces, no tiene el hombre natural, no porta la imagen y semejanza de Dios. O la creación no porta la imagen y semejanza de Dios, sino que porta la imagen y semejanza de Adán. Ahora vas a decir, ya se le zafó un tornillo al pastor. La escritura en el libro del Génesis, capítulo 5, versículo del 1 al 3, cita de la siguiente manera: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, a semejanza y a imagen de quién nació el hijo de Adán, de él. A imagen y semejanza de él. Y ya esta es una imagen de un hombre con una naturaleza caída. Como resultado de la caída, nacemos a imagen de Adán y no a la de Dios. Uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad actual es la falta de identidad. De ella se genera una infinidad de conflictos de todo tipo. Imagínense, en este tiempo podemos notar que hay una falta de identidad en las generaciones presentes, ¿verdad? Que no se identifican con su paternidad. O sea, ya muchas veces unos no saben ni qué son, ni quiénes son, y eso es algo grave. Pero nosotros en Cristo dice que tenemos una imagen, tenemos una semejanza, pero ahora en Cristo. Solo cuando recibimos vida nueva en nuestro espíritu es que Dios vuelve a recrearnos y renovarnos a su imagen. Entonces comienza el proceso de recuperar la identidad espiritual que Dios planeó para nosotros. Dios nos provee de la vida espiritual que necesitamos en Cristo. Nosotros necesitamos una vida espiritual en Cristo. De hecho, no la podemos recibir de ninguna otra manera. No hay manera de que nosotros recibamos una vida espiritual por ninguna otra vía. El único que puede darnos una vida espiritual, el único que nos ofrece una vida espiritual es Dios a través de la persona de Jesucristo. La segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículo 16 al 19, cita de la siguiente manera: a partir de ahora, ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser amigos, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Fíjate lo que está diciendo esta porción de la escritura. Dice que a partir de ahora o a partir de que tú conociste a Dios, a partir de que tú recibiste a Cristo, a partir de cuando tú naciste de nuevo, dice que ahora ya no valoramos o ya no pesamos las cosas desde el punto de vista humano. Es algo muy importante. Nosotros ahora en Cristo ya no vamos a valorar las cosas desde un punto de vista humano. Ya no vamos a tomar decisiones desde un punto de vista humano, porque si nosotros, teniendo ya la vida del Espíritu, seguimos valorando las cosas desde un punto de vista humano, ¿qué estamos haciendo?
Estamos menospreciando la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Ya no usamos nosotros para tomar decisiones criterios humanos. Y es muy engañoso, ¿por qué? Porque en este tiempo, específica en este tiempo, la gente toma decisiones de acuerdo a criterios humanos. Porque dice, me conviene estar con fulano, me conviene estar con sutano. Cuando tú tomas decisiones con criterios espirituales, tú no buscas que te convenga a ti, tú buscas lo que es mejor para todos, lo que es mejor para el reino, lo que es mejor para el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿sí te das cuenta cómo a veces podemos ver cómo las personas toman decisiones de acuerdo a criterios humanos? Porque dice, es que me conviene, es mi mejor opción, ¿sí? Y hablo de todas las cosas, ¿sí? Entonces ya no podemos valorar las cosas bajo criterios humanos. Ya no podemos vivir de acuerdo a tradiciones, de acuerdo a ritos totalmente terrenales. Nosotros en Cristo no fuimos diseñados para operar bajo criterios humanos. Nosotros somos una nueva creación, dice la Escritura. Somos la creación espiritual. Y la creación espiritual en Cristo tiene algo muy poderoso. ¿Por qué? Lo primero que Dios hizo es que le dio vida a nuestro espíritu. El espíritu humano, cuando fue recreado, cobró vida. Pero no solamente eso. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se unió al espíritu del hombre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre tiene asesoría, el hombre tiene respaldo 24/7. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está ahí todo el tiempo con nosotros, alentándonos a que vivamos la vida como Él la diseñó para nosotros. Nosotros comenzamos una vida nueva, en Cristo comenzamos una vida nueva, una vida espiritual con una identidad de arriba, bajo un diseño divino. Colosenses 3:3 cita de la siguiente manera: pues la vida que antes llevaban ya ha muerto y Dios les ha dado una nueva vida por medio de Cristo. Entonces, ahora nosotros lo que estamos aprendiendo es a vivir con esa vida nueva que Dios nos ha dado. Ahora, la cosa es esta, que la vida que llevábamos se quedó en nosotros como un parásito amañado que quiere seguir gobernando nuestro ser. Y nosotros ahora tenemos que aprender a tomar las decisiones correctas, las decisiones espirituales en nuestra vida, para que podamos vivir de la manera en la que Dios nos diseñó a nosotros. Algo que tenemos que entender es que nuestra vida espiritual está en un lugar seguro. Está en el lugar más seguro del que podría estar, que es en Cristo. Tu vida espiritual está en Cristo y nadie te la puede quitar, nadie te la puede arrancar. A nosotros nos corresponde permanecer en esa vida. Esa es nuestra responsabilidad. Tu responsabilidad es que esta vida vaya teniendo una mayor expresión cada día. Por eso es importante congregarte, por eso es importante conocer la palabra, por eso es importante que vivas conforme al diseño que Dios te creó. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que estamos revestidos de Cristo. La carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26 al 27, cita de la siguiente manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nosotros estamos revestidos de Cristo. Estar en Cristo para nosotros es una posición espiritual muy poderosa. Es una posición de la cual nosotros debemos de echar mano. Por eso la Escritura dice que nosotros echemos mano de la vida eterna.
Echemos mano de lo eterno, echemos mano de esa vida que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos vivir en esta tierra. Porque nosotros estamos unidos, estamos inseparablemente unidos a Dios. ¿Sabías eso? Que tú estás inseparablemente unido a Dios. Muchas veces decimos, es que si tú cometes un error o pecas, Dios se aparta de ti. ¿Tú crees eso? No. La Escritura no dice eso, ¿sí? Al contrario, sería peor que sabiendo que Dios no se aparta de ti, tú deliberadamente pecaras o erraras al blanco, con cinismo, con dolo, podría decirse, ¿no? O sea, eso es algo que es peor. Cuando tú eres consciente de la presencia de Dios en tu vida, realmente, y eres consciente de la obra de Él en tu vida, lo único que queda en tu vida es agradecimiento a Él. La primera carta de los Corintios, en el capítulo 6, versículo 17, cita de la siguiente manera: pero el que se une espiritualmente al Señor se hace uno con Él. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Que tú eres uno con Dios. Ya no son dos, sino eres uno con Dios. Ahora, a veces decimos, tienes que ponerte de acuerdo con Dios. No, tú debes de estar de acuerdo con Dios. O sea, tú fuiste diseñado para estar de acuerdo con Él, porque la Escritura dice que somos colaboradores de Dios. Nosotros colaboramos para Dios. Nosotros estamos en un proceso en el que se está generando en nosotros una identidad espiritual en Cristo, que nos da la capacidad de expresar su grandeza, su plan, su propósito y su vida. La identidad en Cristo me permite alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. ¿Tú fuiste alcanzado por Dios para formar parte de su plan eterno, para formar parte de su propósito eterno? Entonces, cuando tú eres entendido, cuando tú adquieres tu identidad en Cristo, entonces empiezas a caminar en aquello para lo cual Él te alcanzó a ti. Empiezas a funcionar para lo que Él te llamó a ti a la tierra. Empiezas a echar mano de todo aquello que Dios te dio para que tú puedas vivir y ser efectivo aquí en esta tierra. La carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12 al 14, cita de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo está diciendo, prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui asido. O está diciendo en otras palabras, prosigo para ver si puedo tomar o alcanzar aquello para lo cual también yo fui alcanzado. ¿Tú crees que Dios trajo salvación a tu vida nada más para que anduvieras aquí perdido en el planeta Tierra? No, tú estás aquí en la tierra por causa del propósito eterno de Él. Y por lo tanto, si Él te tomó para eso, ahora tú te tienes que tomar de todo lo que Él ya proveyó para ti, para que tú vivas la vida que Él diseñó que tú vivieras. Yo te lo he dicho muchas veces, cuando cualquier cosa que fue diseñada para algo, si se usa para lo que se diseñó, es efectiva. Esta silla, aparte de sentarte, ¿para qué la puedes usar? ¿Quién me puede decir para qué otras cosas la usan? Yo la uso como escalera, a veces me subo en la silla, ¿verdad? Sí, a veces casi me pego. Pero yo la puedo usar como escalera, pero no fue diseñada para ser escalera, porque ya la manché, miren. ¿Por qué? Porque ese no es el diseño de esta silla.
Tú la puedes usar como, te puedes sentar y la usas como mesa, puedes comer ahí, pero no fue diseñada para ser una mesa. Muchos de nosotros estamos viviendo vidas para las cuales no fuimos diseñados. Por eso es importante que nosotros entendamos nuestra identidad en Cristo, porque cuando tú entiendes quién eres y para qué estás aquí en la tierra, entonces vas a funcionar al 100. Vas a andar al 100. Pero si no, sí vas a funcionar, pero no de la manera correcta. Porque como la silla no fue diseñada para ser pisada, pues imagínate que todos los días la usen de escalera. Se va a echar a perder. ¿Sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo decía: prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido, o tomarme de aquello para lo cual yo fui tomado en Cristo Jesús. Pero ¿qué tenía que hacer el apóstol? Dice: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Mira, tú ya no puedes cambiar el pasado. Ya no puedes cambiar lo que fuiste. Ya no lo puedes cambiar. De hecho, ¿sabes por qué no lo puedes cambiar? Porque tu pasado está muerto en Cristo Jesús. Tu pasado está muerto en Cristo Jesús. Ahora sí, aplícala: ya te velé, ya te enterré y te puse flores. O sea, ya. O sea, tú tienes que entender eso. Si tú entiendes eso, o sea, de que tu pasado ya está bien muerto, créeme que ahora te vas a extender hacia lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante? La vida en Cristo, la vida espiritual, la vida de arriba, el diseño, porque nunca es tarde. Mira, Dios te llamó en el momento justo. Qué bendición para los niños que crecen en Cristo, ¿verdad? Que tienen una enseñanza correcta, porque se ahorran muchos problemas. Pero también, si Cristo te alcanzó, dale gracias a Dios. En serio, dale gracias a Dios porque te alcanzó, porque hay mucha gente que no ha sido alcanzada todavía. Pero a Dios le plació alcanzarte. Sí, entonces, el pasado déjalo atrás y extiéndete a lo que está adelante. Dice: prosigo a la meta. Hay una meta. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos en Cristo Jesús? La estatura del varón perfecto, la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Así es que nadie puede decir: es que ya alcancé, ya me gradué. No, ¿verdad? Dice: al premio del supremo llamamiento. Tenemos un llamamiento supremo en Cristo Jesús. La identidad me conecta con mi realidad en Cristo para cumplir el propósito eterno de Dios. Te decía, necesitamos entender, ¿verdad? Por eso cuando entendemos que el hombre vino a esta tierra destituido de la gloria de Dios, podemos entender por qué el comportamiento, podemos entender por qué a veces las agresiones, podemos entender por qué no pueden entender lo que nosotros ahora creemos. Pero también nosotros ahora en Cristo tenemos que entender lo que ya somos, porque también muchas veces nos pasa que ya estamos en Cristo, ya somos nacidos de nuevo, ya somos salvos, ya somos hijos de Dios y estamos viviendo como personas que no lo conocen. Andamos mendigando lo que ya nos pertenece como hijos de Dios. Tenemos que entender lo que es la regeneración. Nosotros fuimos regenerados en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué es la regeneración? Fíjate lo que dice, buscaba yo en un diccionario, dice: el término regeneración viene de una palabra griega que significa renacimiento o nuevo génesis o nuevo comienzo. El término significa la renovación de la creación caída mediante la obra redentora de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que el hombre perdió en la caída? La imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el hombre recuperó en Cristo? La imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos aprendiendo ahora? La imagen y semejanza de Dios.
Estamos aprendiendo a caminar o a vivir en el varón perfecto. Sí. Ahora, ¿eso qué hace en nosotros? Eso nos da un mundo de posibilidades a nosotros, porque se abre todo el potencial, porque en muchos hay todavía mucho potencial. Todo el potencial que tenemos en Cristo está disponible para que pueda tener una expresión aquí en la tierra, porque tenemos capacidades en Cristo que son tremendas, ¿sí? Porque al recuperar la imagen y semejanza de Dios, acuérdate, cuando Adán fue puesto en el Edén, su primer trabajo fue ponerle nombre a todos los animales. Y cada nombre fue puesto de acuerdo a las características de los animales. Entonces nosotros tenemos un potencial en Cristo Jesús tremendo. Y tenemos que echar mano de ese potencial que ya tenemos en Cristo. En la Biblia, la regeneración se refiere al paso por el cual el hombre sale de la muerte y entra en la vida del Espíritu. La regeneración, igual que el nacimiento físico, sucede solo una vez y una es suficiente. En el nuevo nacimiento, el hombre recibe la vida de Dios, nace de Él y llega a ser hijo de Dios. Y esto era una promesa que les había dado Dios en el libro de Ezequiel, pero para nosotros esto es una realidad. Escucha Ezequiel 36, 26 al 27, lo que dice, y dice así: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. O sea, realmente esto fue una promesa para algunos, pero para nosotros que estamos en Cristo esto es una realidad, porque el Espíritu de Dios ya está en ti. Ya eres hijo de Dios. Tienes un corazón dócil, tienes un corazón receptivo, tienes un corazón que puede entender a Dios y tienes la capacidad de caminar en la voluntad de Dios. Tienes la capacidad. Todo eso es lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo Jesús. Cuando dice pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, esto significa que el espíritu del hombre será renovado y recibirá vida. Tu espíritu, bueno, de hecho, cuando tú no habías recibido a Cristo espiritualmente, estabas muerto, no tenías espíritu, eras un alma viviendo. Eso eras, o eso éramos. Pero ahora somos espíritus vivificados. Y no solamente nuestro espíritu anda solo, ¿verdad? Sino que nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios. Por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, lo cual indica que el Espíritu Santo desea morar en nuestro espíritu renovado. El creyente, en el momento de la regeneración, no solo recibe un nuevo espíritu, sino que también recibe el Espíritu Santo, una persona quien ahora mora en él. O sea, la persona de Dios ahora mora en nosotros. Ahora, ¿qué te dice eso? Así como que, está bien. O sea, realmente eso es algo tremendo, ¿eh? Eso es algo poderoso, es algo que nosotros deberíamos de celebrar. O sea, valorarlo, entenderlo. Yo cuando entendí esto dije, híjole, o sea, realmente, ¿qué estamos haciendo? O sea, nosotros, los hijos de Dios, no progresamos porque no queremos. Los hijos de Dios no conquistamos el mundo porque no queremos. Pero realmente, con todo esto que Dios nos ha dado, tenemos para mucho. Amén. Ahora, ¿por qué se necesita que el hombre sea regenerado? ¿Por qué debe nacer de lo alto y ser regenerado por el Espíritu? Porque el hombre natural es un ser caído y como tal necesita ser regenerado para recibir un espíritu nuevo. Fíjate lo que dice la Escritura en Juan 3:6.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, como que al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? En esta porción de la Escritura dice, el que es nacido de la carne, el que nació en la carne, el que nació a imagen y semejanza de Adán, pues es carne. O sea, totalmente carnal. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El problema es, ¿has escuchado cuando dicen, ay, esa persona es muy carnal? El término carnal se le da a aquella persona que ya nació del Espíritu, pero decide por su propia cuenta vivir complaciendo los deseos de la carne. Así es. A eso se le dice carnal. Ay, eso es tremendo, porque somos nacidos del Espíritu. Y a veces decimos, pues ya vas, carnal. O sea, realmente, o sea, prefieres decirlo, órale, pues en la carne. O sea, no podemos andar en modo carne. A tu celular lo puedes poner en modo avión. Pero un hijo de Dios no puede andar en modo carne. El modo en el que anda es modo espíritu. No hay otro. Siempre. Pero algunos deciden hacerlo así. Pero que si tú lees la Escritura, cuando andar en la carne tiene un precio. Sí. Y es muerte. Sí. Sí. Y no es que sea una muerte física, ¿verdad? Pero podemos ver que día a día pues se va trayendo consecuencias todo esto. Sí. Y te va sumiendo en problemáticas cada día. Y entonces nosotros no fuimos diseñados para eso. Es como el ejemplo de la silla. No fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para vivir una vida espiritual. Fuimos regenerados en Cristo. Amén. Recuperamos aquello que se había perdido en Cristo, pero ahora tenemos que aprender a operar en la vida del Espíritu. Escucha esto. Ninguna religión, ética, cultura ni ley de este mundo puede mejorar al hombre como ser humano caído. O sea, hay gente que por un tiempo se medio sostiene practicando alguna religión o algo, pero por un momento. Pero nada ni nadie tiene el poder de mejorar al hombre o al ser humano caído. No medio compone, pero nada más por un tiempo. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace es que nos da vida, nos da un nuevo nacimiento. Nada puede convertir en espíritu, nada puede convertirlo en espíritu. Solo la regeneración del Espíritu puede hacerlo. Únicamente el Hijo de Dios, quien derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y darnos una vida nueva, puede volvernos a Dios. Amén. Solo Jesucristo. Él lo dejó bien claro así. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Si alguien te promete otra cosa fuera de Cristo, te está engañando. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 2 al 3, cita así: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, el pecado ya no tiene poder, ya no tiene dominio
sobre nosotros como hijos de Dios. Ahora, si una persona en este tiempo, o una persona que es hijo de Dios, que ha nacido del Espíritu, peca, no es porque no pueda dejar de pecar, es porque no quiere dejarse gobernar por Dios. Así es. La responsabilidad no es de Dios, No. la responsabilidad ahora es de cada uno de nosotros, Así es. porque Él nos ha dado vida y esa vida está en su vida. Amén. Así es. Y el pan de vida es Cristo. Amén. Y debemos de nutrirnos de Cristo. Y debemos de comer de Cristo, alimentarnos de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos fortalece como hijos de Dios. Cuando el hombre cree en el Señor Jesús, es regenerado. O sea, que Dios le da su vida increada para vivificar su espíritu. La regeneración del hombre se produce en el espíritu. Toda obra de Dios comienza dentro del hombre y se extiende hacia afuera. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde opera Dios? Desde el espíritu mismo del hombre, pasando por el alma y teniendo una expresión en el cuerpo. A veces nosotros queremos como que maquillar un poquito las cosas, ¿verdad? Y por fuera usamos un lenguaje, el cristianés. Hermano, ¿cómo está? Aleluya, gloria a Dios, hermano. O sea, y no está mal que uses un lenguaje, pero ¿qué es mejor? ¿Que uses un lenguaje o que expreses una vida? Expreses una vida, porque cuando te encuentras con gente que te habla un lenguaje, pero no expresa una vida, hasta dices así como que dices, ay. Sí, porque es pesado, ¿no? Tener a una persona así que te está hablando algo que no expresa. Se escucha falso. Entonces, sí te das cuenta que a lo que fuimos llamados nosotros en Cristo Jesús. Juan 1, 12 al 13 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Entonces dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿de qué les dio poder? De ser hechos hijos de Dios. Pregunta, ¿tú crees que eres hijo de Dios? Sí. ¿Sí? ¿Lo crees en serio? Sí. ¿De veras? Sí. ¿Sí? ¿Me lo juras? O sea, ¿realmente sí eres hijo de Dios? Amén. O sea, cree que eres en verdad hijo de Dios. Sí, porque a veces así como que no lo alcanzamos a creer. Cree que eres un hijo de Dios, porque para eso fuiste llamado. Eso es lo que eres un hijo de Dios. El propósito de Dios es primeramente darle vida al espíritu entenebrecido del hombre. Y es precisamente ahí donde éste debe recibir la vida de Dios y tener comunión con Él. Esto hace que el hombre sea regenerado. A partir de allí actúa y se extiende al alma y al cuerpo del hombre. Ahora, la santificación no es solamente en el espíritu, porque déjame decirte algo. Espiritualmente, tú no tienes problema con Dios. Tu espíritu, mira, desde el momento que te decimos que tu espíritu está unido al espíritu de Dios, tu espíritu no tiene problema. No hay problema alguno. ¿Sabes dónde comienza el problema? En el alma. En el cuerpo. Pero ¿qué dice la Escritura? Porque aunque espiritualmente no tenemos un problema, si nosotros no nos dejamos gobernar por el Espíritu de Dios, sí vamos a tener problemas en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? En la carta a los Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24, cita así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, en el Espíritu Dios ya nos santificó, pero dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora,
Sí lo va a hacer Dios, pero ¿quién tiene que poner de su parte? Yo. No, ella, ¿verdad? No, yo. Tenemos que poner. O sea, cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Aquí pasa como cuando el matrimonio va a consejería, ¿verdad? Y los dos echan la culpa. No, es que ella esto, no, es que él esto, y no, es que... Tan fácil sería cuando realmente se busca una conciliación, que ambas partes reconocieran, ¿verdad? En el área que tienen que trabajar. Porque echándonos culpas no vamos a alcanzar nada. Y es lo mismo. La Escritura dice que nosotros estamos casados con Cristo. Amén. O sea, tú no le puedes reclamar a Cristo, no, es que tú esto, es que... ¿Sí? Ahora, ¿qué tienes que reconocer? Tus faltas. Y con esto no quiero que después vayas y le digas a tu esposa, ¿ya ves lo que dice el pastor? Reconoce tus faltas. No, o sea, cada quien se tiene que hacer responsable. Porque cada uno de nosotros sabemos, como dice vulgarmente, de qué pie cojeamos. Entonces cada uno debería de reconocer sus faltas. ¿Para qué? Para que Dios haga su obra en nosotros. Para que Dios complete su obra en la parte que falta de nosotros, ¿verdad? Porque en el espíritu no hay problema, pero para que Dios tome el gobierno total de nuestra vida. En Cristo recibimos un nuevo espíritu con la vida de Dios, la cual Adán nunca poseyó. ¿Sabías esto? Que Adán nunca poseyó la vida de Dios, aunque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Adán jamás comió del árbol de la vida. O sea, a lo que cuando Dios le dijo, mira, de ese árbol que está ahí no comerás. ¿Sí? ¿De cuál árbol? ¿Cómo se llama ese árbol? Del conocimiento del bien y del mal, que estaba en el centro. Pero ¿qué otro árbol había en el centro? El árbol de la vida. Y de ese árbol le dijo, no comas. Ese árbol estaba ahí dispuesto. Y ese árbol era una figura de Cristo. Así es. Entonces, pudo haber comido de ese árbol, pero el lugar no existe, ¿verdad? Pero entonces Adán no experimentó la vida de Dios. Tú estás experimentando la vida de Dios. Si él, sin experimentar la vida de Dios, o sea, vivió una vida sobrenatural, ¿sí? Nosotros, ahora en Cristo, ¿cómo deberían ser nuestras vidas? Por eso, mira, hace 15 días hablábamos eso, ¿no? De que en el reino, el más pequeño es mayor que Juan el Bautista y todos los profetas y todo, quien quiera que puedas mencionar del Antiguo Testamento, en el reino, lo dijo Jesús, hasta el más pequeño es mayor que Juan y que cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos experimentaron plenamente la presencia de Dios en sus vidas. Ellos experimentaban destellos momentáneamente. El Espíritu Santo posaba en ellos para ciertos fines, pero en nosotros ahora es algo que no hay separación. Y nosotros no lo valoramos, no lo dimensionamos, no lo entendemos, como que nos quedamos, sí, está bien, Dios está conmigo, Dios está en mí, y ya. No, o sea, realmente tenemos que entender todo el potencial que nosotros tenemos. Escucha Romanos 8, 10 al 11, dice así: y Cristo vive en ustedes. Un amén. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Mira, muchas veces queremos aferrarnos a que Dios nos va a sanar de todas las cosas. Dios no te va a sanar de todo.
muchas de las cosas que padecemos nosotros son parte del proceso natural de envejecimiento. Vamos a envejecer, ¿sí? Algunas cosas de las que padecemos son parte de nuestra negligencia, Sí. ¿verdad? De no haber sido buenos administradores de nuestro cuerpo. Sí. ¿Sí? Y aunque yo sé que la soberanía de Dios a veces sana a quien quiere sanar y lo puede hacer, no te preocupes de todo eso, ¿verdad? Porque dice, Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Pero ¿sabes qué hace el Espíritu de Dios? Nos vivifica. Aún este cuerpo que en algún momento fue usado para el pecado, el Espíritu de Dios lo sigue vivificando, le sigue dando vida, le sigue dando un crecimiento espiritual, le sigue dando una vida espiritual, y eso lo mantiene bien, ¿verdad? Porque si nosotros a estas alturas hubiésemos seguido con la vida que llevábamos, ya ni estuviéramos. O sea, realmente ya no estuviéramos. Pero Cristo o Dios llegó en su momento y nos ha dado vida. Amén. Y si tenemos achaques o consecuencias del pasado, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero sabemos que ahora nosotros tenemos una esperanza segura en Cristo Jesús. Amén. Así es. Después de regenerar al hombre, el propósito de Dios es que muchos, por medio de su Espíritu, puedan deshacerse de todo lo que pertenece a la antigua creación. La obra de Dios en el hombre también se lleva a cabo en el Espíritu. Y aunque la salvación es llevada a cabo por medio de la cruz, es el Espíritu Santo quien opera directamente para hacer que las personas lo reciban. Por eso la Biblia dice que nuestra regeneración es por obra del Espíritu Santo. Y es algo muy importante que tenemos que entender, porque quien hace la obra en la vida de las personas es Dios. Hace rato David decía algo muy importante, dice, a mí solamente me dijo una sola vez y después yo vine por mi propia voluntad. ¿Sabes quién te invitó? El Espíritu. Dios, a través de su Así es. Espíritu. Sí. ¿Y quién se niega a Dios? Bueno, sí, hay quien se resiste, ¿verdad? Pero realmente cuando tienes la evidencia de lo que Dios está haciendo, de la vida de Dios, de la vida del Espíritu, ¿quién se resiste? Y nos podemos resistir, pero ¿sabes qué? No hay poder humano que se pueda resistir ante la vida, ante el testimonio de lo que Dios está haciendo. Así es. Juan 3:6 dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cada uno de ustedes ahora es Espíritu, que ha sido vivificado por Dios y que está unido a Dios. Además de capacitar a los creyentes para que reciban la vida al momento de ser regenerados, el Espíritu Santo tiene una obra adicional desde el punto de vista de la regeneración. Él mora en los creyentes. Qué lamentable es que el hombre continuamente se olvide de eso. Que Dios mora en sus vidas. En estos tiempos, la tasa o el número de gente que decide abandonar este mundo es muy grande, Sí. porque no entiende esto, ¿verdad? Que Dios está con nosotros, que el Espíritu de Dios nos habita, que el Espíritu, que no importa lo que estemos pasando, Dios está con nosotros y que tenemos una esperanza segura en Él. Ezequiel 36:27 dice así: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis enseñanzas. El día que fuimos regenerados, la totalidad de la persona del Espíritu Santo comenzó a habitar en usted. No solamente lo visitó, el apóstol dijo en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir no contristéis? Quiere decir no lo entristezcas.
¿Qué pasa cuando tú como hijo tienes una instrucción de tu padre o de tu madre y decides hacer caso omiso a esa instrucción? ¿Qué pasa con la vida de tu padre o tu madre? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, lo que está diciendo aquí es eso. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Tú estás marcado con la vida del Espíritu de Dios. Amén. ¿No te ha pasado que de repente la gente que no sabe que eres cristiano, que no tiene un entendimiento espiritual, te dice, tú tienes un no sé qué, tú tienes algo, tú estás haciendo algo? ¿Sabes qué percibe esa gente? El sello que tú tienes de que le perteneces a Dios. ¿Y sabes qué percibe? La presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que percibe la gente. Ese no sé qué, que no sé cuándo, es el Espíritu de Dios. Tú sí sabes. ¿Y cómo es posible que mejor los incrédulos, los que no son espirituales, puedan percibir lo que tú tienes? Conclusión. La regeneración es absolutamente necesaria porque sin ella el Espíritu Santo no puede morar en los creyentes. En la regeneración el creyente recibe un espíritu nuevo y al mismo tiempo recibe al Espíritu Santo para que habite en él para siempre, ya que el nuevo espíritu y Dios, quien lo engendró, son eternamente inseparables. Cuando el Espíritu Santo habita en él, habita por la eternidad. Amén. O sea, no hay una separación. Si tú estás unido a Dios. También dice Dios, ya les dio su espíritu a sus hijos. Ahora les corresponde a ellos dar testimonio mediante la fe y obedecer fielmente a Dios. Siguiente. Si un creyente solamente presta atención a la regeneración y se conforma con recibir un espíritu nuevo, no experimentará el poder ni el gozo de la vida a la que tiene derecho. O sea, no solamente decir, ay sí, gracias Dios porque me ha regenerado, sino que ahora tenemos que vivir en esa vida, tener entendimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros. Continúo, dice, si un creyente no conoce ni entiende el misterio y obra del Espíritu Santo que mora en él, es difícil que acceda a todos los beneficios que Dios preparó para él en el Señor Jesucristo. Podemos ver cómo la obra de la regeneración es tan grande en nosotros, y aunque nacimos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo Jesús fuimos nuevamente insertados en Él y fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Recobramos o nos regresa la identidad, la imagen y semejanza con Dios, y nos permite vivir vidas que expresen la grandeza del Dios en el cual nosotros creemos. Todo eso es lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Y créeme, sabiendo todo esto, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, todo lo que nosotros emprendamos debería de ser y expresar la grandeza del Dios en el cual nosotros creemos. Fíjate, algo importante de los judíos. Los judíos tienen una identidad con Dios, se identifican mucho con Dios, pero no se identifican con Dios como Padre, no se identifican como hijos de Dios, pero ellos conocen mucho, ¿sí? Y tienen y practican muchos principios que están en la Escritura. Nosotros tenemos una realidad en Cristo Jesús, ¿sí? Y fuimos llamados a mostrar esa vida que ahora tenemos en Él, ¿sí? Vayamos y mostremos a todos esa vida que nos habita a nosotros. Amén. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque sabemos que día a día, Señor, tú nos das esa identidad para que podamos vivir como hijos tuyos, para mostrar la grandeza tuya, para que día a día, Señor, podamos expresar la vida que tú has impartido en nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Y seguimos invitando a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales que compartan este mensaje, que comparten esta palabra que da vida para que más gente se conecte con su realidad espiritual. Nos vemos a la próxima.